fijaos, en aquella época tenéis que pensar que es verdad que no había muchos entretenimientos, que los días eran muy largos, mejor dicho, que los días eran muy cortos y que las noches eran muy largas, y no había muchas cosas en las que pasar el tiempo. Por tanto, la gente que sabía leer y que tenía dinero empieza a buscar lecturas que de alguna manera sean lecturas también de entretenimiento, que no sean lecturas solamente lecturas religiosas o que no sean solamente lecturas de filosofía, que eso sí que ha habido durante toda la historia. Entonces, como os he dicho, como producir libros gracias a la invención de la imprenta va a ser más rápido, sencillo y más barato, ya los libros no se van a convertir en un objeto de lujo, sino que se van a convertir en un objeto que está al alcance de esas capas de la población, evidentemente lo que hoy en día diríamos clase media o clase media alta, porque los campesinos seguían siendo analfabetos y los campesinos tenían que dedicarse a cultivar la tierra y no tenían, eso sí que no tenían tiempo para leer. Pero sí que la gente que empieza a vivir en las ciudades, y como os he dicho, esas clases burguesas sí que van a recurrir a la literatura como entretenimiento y dentro de la literatura la novela. Entonces, cuando hablamos de la novela, en principio, en otros idiomas, novela significa relato corto, no significa la novela. El italiano, por ejemplo, el italiano distingue entre novella, que sería una narración corta, lo que para nosotros sería probablemente un cuento, ¿sí?, y el romanzo, que sería lo que para nosotros es una novela. En italiano, el Quijote no es una novela, sino que es un romanzo. Y una novela serían estos cuentitos cortos, por ejemplo, los del Conde Lucanor o los cuentos del Decamerón, etc. Pero el castellano y el catalán sí que utilizan solamente la palabra novela para este nuevo género literario que, repito, nace en el siglo XV y se consolida en el siglo XVI. ¿Qué es una novela? Una novela es, lo sabéis, un texto narrativo en prosa, no en verso, porque durante la Edad Media hubo textos narrativos en verso. El poema del Mío Cid es un texto narrativo medieval, pero estaba escrito en verso. Los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo son textos narrativos, no la introducción, vosotros leísteis la alegoría, esa no, esa es un texto descriptivo, pero los milagros que componen la obra de Berceo son textos narrativos, pero están escritos en verso, porque eran más fáciles de recordar y porque eran más cortos. A partir de esa época nos vamos a encontrar, a partir de la novela nos vamos a encontrar con un texto narrativo largo que va a permitir que haya, por ejemplo, una acción principal y también acciones secundarias, que haya más personajes que si solamente fuera un cuento y que de alguna manera se desarrollen las acciones de una forma que no te quedes con ganas de saber más, que es lo que a veces nos pasa con el cuento. Entonces, a partir del siglo XVI, fijaos que la novela se convierte en el gran género literario. Hoy en día, los que leemos básicamente novela. Y yo, cuando me respondisteis la primera pregunta aquella de la actividad de qué lees y si normalmente lees, mucha gente me dijo que no leía, pero la gente que me dijo que leía, me parece que todo el mundo me respondió que leía novelas. A lo mejor no utilizó la palabra novela, pero sí que, no, yo leo, por ejemplo, me gustan mucho los libros de Stephen King, o me gusta mucho Harry Potter, o me gusta mucho, ahora no recuerdo, ¿qué dijiste tú que te gustaba, Cristina? Sí, pero tú dijiste... Torcuato Luca de Terano, pero no sé, bueno, Carlos Ruiz Zafón, este tipo de autores lo que escriben son novelas y hoy en día es el gran género literario. ¿De acuerdo? Y repito, es narrativo porque no está escrito en verso, mejor dicho, perdonad, está escrito en prosa y es narrativo porque nos encontramos con un narrador que nos cuenta los hechos, es decir, las acciones que hacen o que les pasan a unos personajes principales y secundarios en un escenario concreto y en un tiempo determinado. Esa sería la definición de novela. Durante el siglo XVI, en España, vamos a encontrarnos básicamente con dos tendencias de novela. Un tipo de tendencia de novela realista y un tipo de tendencia de novela idealista. Es decir, un tipo de novela que intenta reflejar el mundo de su época, que sería la tendencia realista, por ejemplo, que encontramos en la novela picaresca, de la que hablaremos ahora, pero luego también hay un tipo de novela idealista, ¿sí?, que sería este tipo de novela que presenta un mundo que no existe, un mundo irreal, un mundo de fantasía. Es verdad que la novela picaresca también presenta un mundo
de creación en el sentido de que el autor se inventa los personajes. Pero sí que es verdad que la novela picaresca refleja una problemática que ocurrió en España en aquellos años. Mientras que, por ejemplo, la novela de caballerías, que sería la representante máxima de esta novela idealista, reflejaba un mundo que no existía. Y hay esas dos tendencias. Como género netamente español, es un género que se inventa en la literatura española y que después exporta a otras literaturas, tenemos la novela picaresca, que a lo mejor os suena porque la primera novela picaresca, la que crea el género, es El Lazarillo de Tormes. ¿Os suena la historia de Lázaro de Tormes? ¿Os suena la historia de un niño y un ciego? ¿A que sí que os suena? Fijaos, hacen hasta anuncios de televisión en los que sale un niño que roba un queso y que se va corriendo con el queso y tal. Se supone que es Lázaro y que es el ciego. Entonces, ¿qué nos encontramos en la novela picaresca? En la novela picaresca nos encontramos, fijaos, un antihéroe. El protagonista no es un caballero de brillante armadura que lucha para salvar a damas en apuros de injusticias. No, nos vamos a encontrar normalmente con un personaje desde su infancia que lucha por sobrevivir en un mundo que es hostil porque el personaje es pobre y el mundo no está hecho para los pobres. No ha estado hecho nunca para los pobres, pero en aquella época menos. Por ejemplo, en el caso de Lázaro de Tormes, a su padrastro lo han metido en la cárcel y su madre no tiene para mantener a Lázaro. Y cuando es un niño de 6 años o 7, no queda muy claro, pasa un ciego por la posada donde trabaja la madre y la madre le dice al ciego que si necesita un lazarillo, es decir, si necesita a alguien para que lo ayude, y le da a su hijo. Y la madre se despide del niño en el primer tratado, que vendría a ser el primer capítulo del libro, sabiendo que nunca más va a volver a ver a su hijo. Claro, y la obra, si la leéis, es una obrita muy corta, la obra, si la leéis, es la lucha de Lázaro durante todos los años que relata por comer. Pero literalmente por comer, porque se muere de hambre con todos los amos que tiene. Porque además en aquella época los que eran más pobres, los que eran los no privilegiados en absoluto, incluso trabajando muchas veces pasaban hambre y muchísimas penalidades. Y eso es lo que se cuenta en El Lazarillo, por ejemplo. Entonces, nos encontramos con un golfillo que pasa hambre y que sobrevive gracias a su ingenio. A que roba, a que miente, a que engaña y al final, pues eso, pues va saliendo y va sobreviviendo, pero de una manera poco honrosa, en general, y bordeando siempre la delincuencia cuando no cayendo directamente en ella. Las novelas son presuntamente autobiográficas. Es decir, al protagonista del Lazarillo de Tormes no le ha pasado lo que cuenta, sino que es de un autor que lo que hace es que escribe una presunta autobiografía. Pero evidentemente al autor no le ha pasado eso, entre otras cosas porque Lázaro es un niño pobre analfabeto. Entonces no se puede expresar por escrito de esa manera. Y esas aventuras de esos personajes están siempre contadas en función de los amos que van teniendo. En el Lazarillo hay tantos capítulos como amos va teniendo Lázaro desde su niñez hasta que es adulto. Y las novelas picarescas se estructuran siempre de esa manera. Esas obras normalmente son una carta dirigida a alguien importante, en la que ese alguien importante le pide al protagonista una explicación y el protagonista, para explicarle qué es lo que está pasando, da un salto atrás en su vida y le cuenta su vida desde el principio. Todo eso se lo inventa la primera novela, que es El Lazarillo de Tormes. Y la excusa en El Lazarillo de Tormes es la siguiente. El libro empieza diciendo, pues sepa vuestra merced que a mí me llaman Lázaro y que como nací en el río Tormes, al final me llamaron Lázaro de Tormes. Y la historia es la siguiente. Resulta que Lázaro está casado, ya es mayor, es adulto, está casado, y a un tal vuestra merced, que no sabemos quién es, le han llegado rumores de que la mujer de Lázaro es amante del cura, del arcipreste. Un arcipreste es un cargo, como equivalente a un obispo, casi, que la mujer de Lázaro es mantenida es amante del arcipreste y que Lázaro lo sabe y que Lázaro hace la vista gorda. Entonces Lázaro, en lugar de decirle a este vuestra merced, que repito, no sabemos quién es, que es mentira,
lo que hace es que le cuenta toda su vida. Y claro, tú te das cuenta al final del libro de que Lázaro lo ha pasado tan mal, tan mal, tan mal en la vida, que es más que probable que él sepa que su mujer es amante del arcipreste, pero que a Lázaro le da igual, porque resulta que el arcipreste le da trabajo a su mujer, le da trabajo a él come, él vive bien, él dice de tanto en tanto me acuesto con ella, lo dice con otras palabras, pero bueno, y yo, ¿de qué me voy a quejar? Entonces, es toda la carta, él tiene que contar su vida para que nosotros entendamos por qué a él ya le va bien que su mujer se acueste con otro, porque ha pasado tantas penalidades que en realidad el otro le está haciendo un favor. Y a partir de la primera obra que digo, que es el Lazarillo de Tormes, que utiliza esa excusa, a partir de esa obra, todo el resto de las novelas picarescas que van a venir después, que van a ser muchas durante el siglo XVI, XVII y el XVIII, y muchas van a estar protagonizadas por mujeres, va a haber toda una serie de novelas picarescas de protagonista femenina, os podéis imaginar, las protagonistas femeninas, además de robar, de engañar y de mentir, muchas veces también bordean la prostitución, cuando no caen directamente en ella, Entonces, va a ser un género que a partir de Lázaro de Tormes, repito, va a tener muchas obras y muchos autores siguiendo el modelo justamente de esta obra. El tono, como os he dicho, es completamente realista y muestra una España miserable. El pobre Lázaro pasa hambre con el ciego, pero luego lo contrata un cura y pasa todavía más hambre con el cura. Luego lo contrata un escudero, que sería el nivel más bajo de la nobleza, que Lázaro roba para que coma el escudero. No es que su amo le dé de comer, sino que él roba para el otro. Y el escudero, antes de salir de casa, se echa migas de pan por la barba y va por la calle para que la gente piense que ha comido. Y en realidad lo que ha hecho ha sido echarse migas por la barba. O sea, que ya os digo, Lázaro lo pasa mal, pasa hambre con todos. Y esa era la España de la época, que llegaba el dinero a expuertas, llegaban los barcos cargados de oro y de plata de América, en fin, pero el Imperio Español estaba metido en tantas guerras y en tantos líos en todo el mundo que por mucho que llegaba, más se perdía. Entonces, en fin, la gente, ya os digo, vivía era mucho siglo de oro, pero la gente vivía en unas situaciones bien miserables. Y el humor aparece constantemente. Y ya os digo que la primera novela picaresca, la que inaugura el género, se publica en el año 1555 y es El Lazarillo de Tormes. Atención, de autor anónimo. ¿Por qué? Porque la obra deja tan mal a la Iglesia que al autor, si hubiera publicado la novela con su nombre, probablemente le hubiera costado la hoguera. De hecho, sabéis que la Inquisición publicaba índices de libros prohibidos y el Lazarillo figuró un par de veces en este índice de libros prohibidos. Quería decir que la Inquisición te podía juzgar simplemente por tener el libro. Entonces, es normal que el autor no quisiera firmar la obra con su nombre. Y a lo largo de la historia de la literatura, en fin, se han barajado sobre todo dos nombres, Juan Valdés y Gutiérrez de Cetina, como autores del Lazarillo, pero no se puede confirmar porque el autor ya se encargó de cubrir muy bien sus pasos y de que nadie supiera que era el autor. Después del Lazarillo sí que han venido otras novelas picarescas firmadas, algunas no, pero la mayoría firmadas. Y ya os digo, es un género netamente español que luego, por ejemplo, copiar en Francia y en Inglaterra, pero que nace aquí. Y aquí, si queréis mirarlo, tenéis un resumen del Lazarillo de este youtuber que a mí me hace mucha gracia cómo resume las obras literarias. A mí me hace mucha gracia. Si lo queréis mirar, vale. Bueno, y aquí tenéis, por ejemplo, no sé si alguien ve la serie El Ministerio del Tiempo, aquí tenéis también un fragmento en el que justamente los investigadores del Ministerio del Tiempo se encuentran con Lázaro y el ciego y, en fin, el ciego come uvas y Lázaro le roba las uvas. O sea, toda la novela es así. El ciego le dice a Lázaro, mira, me han dado este racimo de uvas, vamos a comer tú una y yo otra, pero no me engañes, Total, Lázaro empieza a comer una, el ciego come una, y en un momento dado, el ciego, en lugar de coger una, empieza a comer las uvas de 2 en 2. Entonces Lázaro, ¿qué hace? Se las come de 3 en 3. Y el ciego llega un momento que le pega en la mano y le dice, Lázaro, me has engañado. Y el otro le dice, pero tío, le llama tío aunque no sea tío, pero tío, ¿cómo lo sabéis que os he engañado? Dice, porque yo me las comía de 2 en 2 y no protestabas. Entonces, si no protestabas es porque tú te las estabas comiendo de 3 en 3.
Y todo el tiempo es así, todo el tiempo es el engaño este. Entonces, nada, miráoslo, si queréis. También aquí tenéis un fragmento del primer tratado, es decir, del primer capítulo del Lazarillo, y aquí tenéis unos ejercicios de estos con autocorrección para hacer, por si queréis saber un poco más del Lazarillo. Si alguna vez vais a Salamanca, veréis que, porque se supone que Lázaro nace en Salamanca, de ahí lo de Torres, el río Tormes pasa por Salamanca, hay un toro a la entrada, una especie de figura de piedra que representa un toro, a la entrada del puente, uno de los puentes sobre el río Tormes, el antiguo puente, donde el ciego le pega un trastazo al pobre Lázaro al principio para que empiece a espabilar, que le deja ahí al pobre, en fin. Es una historia de maltrato infantil, la de Lázaro, creo que es otra cosa. Entonces, la novela picaresca, que es muy importante para entender algunas de las cosas que vendrán después. De todas maneras, si hablamos de la novela española, la gran novela española es El Quijote. Y eso es, iba a decir, objetivo, dentro de todo lo que puede ser objetivo. Cuando se hacen listas de las mejores novelas de la historia, sea el país que sea, aparece El Quijote. Siempre aparece El Quijote, siempre. Y El Quijote es una obra que es conocida en Alemania, en Sudáfrica y en Japón. O sea, el que sabe algo de literatura del mundo, ha oído hablar del Quijote. ¿Por qué? Bueno, porque es la primera novela que tiene todas las características de lo que hoy en día consideramos que tiene que ser una novela. Es verdad que, por ejemplo, El Lazarillo es una novela, pero El Lazarillo, por ejemplo, no tiene descripciones. No tiene descripciones de los lugares por donde va el protagonista. Hoy en día, cuando nosotros leemos una novela, fijaos que nos encontramos fragmentos descriptivos, nos encontramos fragmentos narrativos y nos encontramos también diálogos. La primera novela que integra todo eso de una forma natural y orgánica, la primera novela en el mundo, donde los personajes evolucionan, donde los personajes cambian y donde el personaje no es igual al principio y al final de la novela, la primera novela en la que pasa eso, que es lo que hoy en día buscamos en una novela, es El Quijote. Por eso es la mejor novela, considerada la mejor novela del mundo, y tiene muchísimas cosas que son buenísimas, El Quijote. Es muy curioso porque, en principio, anda, aquí pensaba que aquí me falta el vídeo, pero bueno, en principio, Cervantes parece que no tenía intención de escribir El Quijote como la novela grande que es. Él había hecho un libro que se llamaba Novelas Ejemplares, donde lo que hay son relatos, cuentos largos, digamos. Y parece ser que en principio El Quijote tenía que ir allí. Iba a ser uno de esos primeros relatos. Y si leéis El Quijote, los 8 primeros capítulos tienen como un principio y un final. Es la primera salida de Don Quijote, desde que sale de su aldea hasta que vuelve a su aldea, y vamos, planteamiento, nudo y desenlace. Si fuera eso, el final. Sin embargo, parece que Cervantes vio las posibilidades del personaje y decidió alargarlo con una primera parte. Entonces, Cervantes publica la primera parte de Don Quijote en el año 1605. En aquella época no había derechos de autor. Entonces, alguien, no sabemos quién, porque firmó con un seudónimo, publicó una segunda parte de Don Quijote. A Cervantes le horrorizó tanto esa segunda parte y le dio tanta rabia que alguien se hubiera apropiado de sus personajes que decidió escribir una segunda parte de Don Quijote, la de 1615, donde mata al final a Don Quijote, lo siento por el spoiler, pero Don Quijote muere, para que nadie ya pueda resucitar al personaje y para que ya definitivamente, en fin, nadie se pueda apropiar de él. Y es curioso porque la segunda parte es mejor que la primera. Eso que dicen que segundas partes nunca fueron buenas, no funciona ni para El Quijote ni para la Guerra de las Galaxias, que como todo el mundo sabe, El Imperio contraataca es mejor que la Guerra de las Galaxias. No hay duda. Entonces, lo mismo pasa con El Quijote. La segunda parte de Don Quijote es mejor que la primera parte de Don Quijote. Siendo las dos magníficas, la segunda es mejor que la primera. Y también es muy curioso, porque fijaos,
Solo pasan 10 años entre la primera parte y la segunda. Sin embargo, en esos 10 años, la vida le ha dado tantos palos a Cervantes que la primera parte es más optimista, la primera parte es más renacentista y la segunda parte es muy barroca. Y solamente han pasado 10 años. La segunda, ya veréis cuando veamos en el tema siguiente las características del barroco, que os diré que básicamente la característica fundamental del barroco es el pesimismo. Y la segunda parte de Don Quijote es claramente pesimista y es claramente barroca. Y ya os digo, es mejor que la primera. Sí. Vale, a ver, voy a parar esto porque quiero que me contéis cosas que sepáis de Don Quijote y luego ya continuaré grabando.